No sabemos cómo se inició las iglesias en Roma. Sabemos que no había un papa, porque si no, Pablo hubiera dicho saludo al papa que está en Roma, Pedro. Pero no, nunca hay así. Entonces no creemos en iglesias romanistas. Pablo era, en eso fue muy directo. Pablo, entonces vemos ver que saluda incluso en el capítulo 16 a varias iglesias en casas, pero no aparece ningún papa ahí, ¿no? Ahora no sabemos cómo fueron establecidas estas iglesias, porque en el día de hoy tengo que seguir con este estudio de Romano, capítulo 1, del versículo 5 al 7, y voy a hablar de las iglesias que están en Roma. O las asambleas que estaban ahí, que se armaron. No sabemos cómo fue que se constituyeron, quizás fueron el día de Pentecostés que se establecieron con salir lo que estuvieron ahí y viajaron, y de ahí se constituyeron esa asamblea dirigida, vamos a decir, por los judíos y gentiles también. Pero no sabemos, lo que sí tenemos a cierta ciencia no sabemos si fueron fundadas por Pedro, por otro apóstol o por algún hermano que escuchó. No, no sabemos, no se sabe esto, ¿eh? Se especula mucho sobre esto. Pero vamos a ver que Pablo se dirige a estos hermanos que estaban congregándose ahí. En el día de hoy tengo que hablar del capítulo número 1, versículo 5, voy a lecturar, dice así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor a su nombre, de entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, eso es lo que voy a tener. En el día de hoy le iba a poner el título: La verdadera fe produce obediencia y santificación, pero se lo cambié al título a último momento. Estuve orando y le voy a poner al título llamado el sermón llamados a ser de Jesucristo. Ahora voy a empezar a hacer una explicación sobre el texto. Pablo dice así, él que empieza a explicar en el versículo número 5, si ven en sus Biblias que tiene abierto, dice, Pablo dice que fue salvo por gracia. Eso lo vemos en otros lados, que es típico de él, como Efesios 2, 8 y 9, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces él empieza a decir que una vez más él empieza a dar las gracias a Dios, que él es salvo por fe, o sea, él es salvo por la gracia, por medio de la fe, y todo esto que él tenía era por gracia. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes ha trabajado más que todo ello, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15, versículo 10. Entonces él reconoce una vez más que es por gracia, ha sido salvo, y el apostolado y todo lo que tiene es por gracia, no es por nada de él, que ni la capacitación ni el estudio teológico que él podía haber tenido. Dios lo utilizó por gracia. Y su llamado ya lo vimos, no fue por estudio, fue por conocimiento. El llamado lo vimos en Hechos 9, Hechos capítulos 9, versículo 1 al 9, como Dios lo llama. En Hechos 26, 15 al 18 ya lo vimos. Así que yo voy a leer algunos textos que aparecen en Romanos. Y primero voy a leer Romanos 15, versículo 15 y 16 y 2 y 6. Romanos 15, versículo 15 y 16. Mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles y ministro del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender un poco más de las palabras de Pablo, como él está siempre agradecido, reconociendo que era la gracia. En el 12, versículo 6, él dice algo parecido. 12, versículo número 6. Lectura dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía o se conforme a medida de fe. Bueno, una vez más vemos entonces en Romanos, volviendo al texto, y por la gracia, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe. Bueno,
Entonces vemos que primero Pablo, antes de empezar a hablar, no es como hoy que vemos que dice, no, porque yo tengo el título, este título de doctorado, divinidad, he estudiado acá, soy esto, soy el apóstol, soy el ministro, el profeta de las naciones, etcétera, etcétera, y ellos empiezan a mostrar. Él empieza a mostrar que todo lo que tenía era de parte de Dios, lo reconocía, era un llamado celestial, venía un don de arriba para él. Entonces, ahora voy a explicar esto, el apostolado. Para la obediencia a la fe de todas las naciones, por amor a su nombre. ¿Qué es esto? Para la obediencia a la fe de todas las naciones. O sea, tendría que hablar ahí en el texto lo que está diciendo, o sea, dos cosas según la gramática. Una favorece a la primera y otra el contexto a la segunda. Lo que tendría que explicar en el texto, pero le voy a hacer más fácil. Dice, para que lo podamos entender todo, le voy a lecturar el texto. Y la apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Entonces, él fue llamado, pero fue llamado ¿para qué? Yo me acuerdo cuando fue llamado, cuando estaba en la prefectura naval argentina, me llamaba una comisión, un apostolado. Acá el apostolado, vamos a decir, o el llamado, este llamado que él tiene, es una comisión, vamos a decir, una comisión que tiene. O sea, hoy sería entendido como un enviado. El apóstol sería como un enviado, algo así. Yo iba comisionado hacia un lado, a mí no me molestaba nadie, me acuerdo en esa época. Iba de parte del capitán o de alguien y yo tenía una misión para hacer en ese tiempo. Bueno, él tiene un llamado. Ahora vamos a ver para qué. Dice, tengo un llamado, pero ¿para qué es el llamado? Para la obediencia a la fe de todas las naciones. Entonces, por amor a su nombre. Este es el llamado que tenía Pablo y que también tenemos nosotros. Ahora Pablo tenía en otro sentido, ya no eran más apóstoles, por supuesto. Este llamado venía por medio de Jesucristo. Era por medio de Cristo que Cristo lo llamó, lo capacitó. Ahora, cuya causa, la que tenía, ¿cuál era la causa de eso? Era es predicar el mensaje de Dios de la salvación por medio de la justificación que nos da en Cristo Jesús, a través de Cristo. Entonces, este es el mensaje para la causa. Y a la obediencia de la fe. Bueno, ¿qué es eso de la obediencia de la fe? Como dije yo, según la gramática, puede favorecer dos cosas, o sea, puede decir dos cosas. Una, la obediencia a la fe, que las personas respondan al llamado del Evangelio. Y otra, la obediencia a la fe, es que sean obedientes. Ahora creo que las dos están unidas, o sea, la segunda no podría ser, creo que sin la primera, o sea, la primera, la persona debe responder con fe al llamado. Yo creo que por eso debemos predicar el verdadero Evangelio, porque la fe viene por el oír y la palabra de Dios. A esa parte de por la obediencia, para la obediencia a la fe, ¿qué es? ¿Se puede entender? Él tenía un llamado, predicar el verdadero Evangelio para que las personas que creyeran con fe. Ahora entonces ese mensaje debe ser abrazado por la fe. En Romanos 1:8, que el domingo que viene tengo que hablar, si Dios quiere, dice así: doy gracias a Dios por medio de Cristo Jesús por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe por todo el mundo. En Tesalonicenses y otras partes también se hablaba de la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe, el Evangelio requiere un acto de obediencia, amado. No es un simple asentimiento. En Romanos 16:19 pues dice así: porque el informe de vuestra obediencia ha llegado a todo, que es por medio de la obediencia. Entonces vemos que la fe tiene que abrazar a Cristo, pero para abrazar a Cristo, esa fe de obediencia, alguien me tiene que predicar a mí, alguien me tiene que traer el verdadero Evangelio, porque yo crea en lo que me está diciendo. Pues yo digo sí, pero no creo de verdad con fe el mensaje. No va a venir obediencia. ¿Por qué va a venir obediencia? Porque la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Entonces, si yo no creo, no voy a poder obedecer, porque no creí. Me hice saltada, acá está allá. No creo. ¿Se puede llegar a entender? Entonces la obediencia viene por medio de la fe. Yo debo creer el mensaje. Y eso es lo que dice obediencia por medio de la fe, para que entiendan esas palabras que escribió Pablo ahí. Entonces, el acto de la fe es una obediencia al mensaje que se proclama en este caso. Si yo creo el acto, a ver cómo lo puedo explicar. Si alguien me dice, debes creer y sembrar, y me lo predica así, yo creo, ¿lo recibo, hermano? Sí, lo recibo. Bueno, ese falso mensaje de la prosperidad, ese es un acto vamos a decir, sería para la obediencia a la fe. Tuvo fe, entonces Dios lo va a prosperar. ¿Ve? Ahora este es diferente el mensaje. Debes arrepentirte y creer en Cristo. Este es el verdadero evangelio. El otro de la prosperidad, un mensaje del infierno. Pero eso es obediencia. Ellos creen, por eso que digo, hay que predicar el verdadero mensaje.
para que la persona pueda creer, porque tanto los dos van a obedecer, solo que el otro va a obedecer creyendo que el otro le va a prosperar. Y nosotros obedecemos para abrazar a Cristo, a la cruz, y después una vida de obediencia, pero por allá por lo que hizo Cristo en nosotros. Ahora, eso es un acto de fe. A la fe quiero que entienda que lo explico hace años, no es un asentimiento frío a lo que se me predica, yo muevo la cabeza y me dice, bueno, a la verdad que se me está proclamando, sino quiero que entienda que es un compromiso con Cristo, es un discipulado con Cristo, sería así, yo me comprometo, es una vida de obediencia, porque ya Cristo mora dentro mío. Ahora dice el Evangelio, vamos a decir acá, dice, la fe a todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, ese amor, vamos a decir, esa obediencia, vamos a decir, el amor, primero ante el amor de su nombre, va a ser que el Evangelio abarca a todas las naciones. Acá dice, en todas las naciones. Bueno, ahí hablaba que el Evangelio, por supuesto, no era solamente para los judíos, sino que era para los gentiles, para todos. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y dice, ¿para qué? Para las naciones por amor de su nombre. Bueno, este amor de su nombre, es, vamos a decir, la meta vamos a decir, del Evangelio. El Evangelio es honrar a Cristo, en ese sentido, en honor de su nombre, en el nombre de Cristo. Si usted pone su mirada en el texto, dice, para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre, el amor. Pero nosotros no le podemos, lo hacemos por amor. ¿Por qué? Porque Él antes nos amó con amor eterno, dice Jeremías, nos amó también cuando nosotros estábamos en nuestra posición caídas, en ese sentido, Dios nos amó con su amor eterno. Y como dice Romanos 5:5, cuando estábamos muertos en ese sentido, cuando éramos débiles en esa fe, también nos amó. Y tenemos otros textos como Juan también que nos abrazan. Pero en honor de su nombre, dice el texto. Yo todavía en el versículo 5 explicando. ¿Qué es esto? No hay otro nombre, es amado. Primero mostrar Filipenses 2:9 y Hechos 4:12. El primero dice así, acuérdense que hay una parte que se salían por causa de su nombre, pero eso no voy a leer yo, voy a leer Filipenses 2:9, que dice así, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Él es el Señor, Él es Curio, Él es el que se debe doblar todo rodilla. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cual es dado a los hombres que podamos ser salvos. Entonces, vuelvo al texto, a la fe de toda la nación por amor de su nombre. Salimos a predicar ese evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Bien era un llamado a Pablo, amado, pero es un llamado también a nosotros, porque el Señor dijo, id y predicad la gran comisión. Entonces también nosotros no somos apóstoles, pero somos enviados, vamos pregonando el verdadero evangelio. Y esto es para la obediencia a la fe. Voy a explicar algo antes de seguir. Quisiera hablar algo sobre una característica de la verdadera fe salvadora, que es un artículo de John MacArthur, el pastor John MacArthur, que por arriba voy a mostrar las evidencias que no prueban ni niegan la fe de una persona. O sea, voy entrando para obediencia a la fe que estoy explicando en un poquito tiempo. Hay evidencias que no prueban ni niegan a la fe de una persona. ¿Cuáles son? La rectitud visible, el conocimiento intelectual, el envolvimiento religioso, misterio activo, convicción de pecado, seguridad, momento de decisión. Todo eso que aparece en Mateo 19, Romanos 1:21, Mateo 25, todos son Mateo 7, 21, 24, todas esas cosas. Usted ve una persona que ve una rectitud visible. Esta persona es recta, se la ve que parece que es un cristiano, no le encontramos nada. Un conocimiento intelectual, conoce mucho de las escrituras, hermenéutica, teología sistemática, teología bíblica, teología del pacto, conoce todo, conocimiento intelectual, tiene un envolvimiento religioso de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, va de acá para allá, está implicado en el canto en todos lados. Él está envuelto en todo eso, está en un ministerio activo, él tiene una seguridad, tiene una convicción de pecado, tiene una seguridad de la salvación, sabe cuando es un hombre muy decidido. Eso no significa que es salvo. Ahora las pruebas de un verdadero y auténtico cristiano son los frutos. ¿Cómo vamos a saber? Porque él ama por sobre todas las cosas, a pesar que sabe que todavía no es lo que es,
pero él tiene un amor para su Padre, para con Dios. Él peca, pero aún así se arrepiente de sus pecados. Él tiene una humildad genuina. Sabe que todo lo que tiene que es por gracia, que él todavía no lo ha alcanzado. Reconoce siempre eso. Es una humildad, no se cree más que los demás. Sí tiene celo por la gloria de Dios, no por él o se lo ofende, sino por la gloria de Dios. Él, un hombre que ora continuamente, tiene un amor abnegado por la causa del Señor. Es una persona que se ha separado del mundo, no es una activista religiosa que va a la iglesia y hace esto, sino que vemos que ese hombre está apartado, que es lo que voy a tener que hablar ahora en el segundo audio. Él está santo, se ha separado del mundo, él no se contamina como Daniel con las cosas del mundo. Se ha separado, Dios lo ha apartado. Ahora no solo eso, sino que él va en un crecimiento espiritual, en su fe, no solamente en su fe, sino en su fe él le agrega otras virtudes, paciencia, tiene fruto, no solo conocimiento, sino que lo vemos cuando él está ahí, por ahí baja la cabeza y él sigue adelante, o sea, él tiene un dominio propio, él tiene frutos, ¿entiende? Él se ve una vida de obediencia. Durante el día, quizás si ustedes lo filman, puede pecar una vez, o se puede enojar o algo, pero no los van a ver durante el día. Como decía hace años, me acuerdo el pastor Paul Washer. O sea, si lo filman no lo van a encontrar, no le van a poder decir, en un momento capaz si lo quieren encontrar algo, lo van a caer y van a tener que utilizar eso para acusarlo. Pero por eso tenemos cuidado, que conoce una rectitud visible, conocimiento intelectual, envuelto en religiosos, en ministerio, hablan mucho, tiene mucha seguridad. Eso no significa que es salvo, sino que esa persona de verdad tiene un celo, un arrepentimiento por el pecado, un amor a Dios, un amor anegado, se ha separado del mundo, vemos una vida de obediencia, no solo cuando los demás lo ven, sino que él cuando está solo, se cuida pues sabe que el Altísimo lo está observando. Entonces tengamos cuidado a veces lo que por ahí vemos por fuera o exteriormente. Voy a tratar de explicar en otra grabación el versículo 6 y el 7.